Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream para hablar de lo que muchos llevan años esperando, sobre todo los que más conocían esta megatrama. Hoy vamos a hablar, sí, de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya ha sido imputado. Muchos llevaban años pronosticándolo y ahora parece que se empiezan a conocer algunos de esos vínculos que ha tenido durante años no solo con el régimen dictatorial de Venezuela, sino con otros muchos países que desde luego no representan los valores occidentales y los habría utilizado no para buscar una alternativa positiva para todos los españoles, sino única y exclusivamente para enriquecerse. Esto nace seguramente en el 2004, después de ese atentado que le lleva a la Moncloa, cuando él decide romper por completo con la línea que hasta entonces estaba manteniendo España de vínculo, de alianza con los Estados Unidos de América, y desde entonces trata de fortalecer una serie de regímenes a través de grupos como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y otros muchos, y dar alas a todas esas narcodictaduras comunistas en Europa, ser el blanqueador profesional, y haciéndolo además conseguía enriquecerse. Vamos a dar todos los datos, vamos a analizar qué va a ocurrir a partir de ahora, cuál es el futuro no solo de Zapatero, sino también de su gran aliado, de Pedro Sánchez, quién es realmente el uno de los dos, porque hay muchas dudas respecto a esto, pero desde luego hay que remontarse a el caso Plus Ultra, que es de donde está saliendo todo esto. Recuerden, aerolínea rescatada por el gobierno en condiciones bastante sospechosas. A partir de ahí se han abierto una serie de procesos. Esto no tiene nada que ver con una denuncia de manos limpias, ni con una entrevista en el programa de Iker Jiménez como apuntan desde la izquierda. Y vamos a indagar, se han dicho muchas cosas. ¿Qué hay, por ejemplo, detrás de PDVSA? Hemos conocido, por ejemplo, hace algunos años, que figuras que estaban dispuestas a hablar, exdirectivos, fallecieron poco después. ¿Es cierto que Zapatero tiene una mina de oro que le regalaron en Venezuela? Al final lo que hemos conocido es que una vez más los conspiranoicos tenían razón y que el Partido Socialista y la izquierda vuelven a mostrar su hipocresía. Es decir, los mismos que te hablan de feminismo estaban utilizando tu dinero en el peor momento de la pandemia para pagar a prostitutas. Los mismos, y esto es una frase textual de Zapatero, que decían que ser de izquierdas era tener poco y dar mucho, son los que se han enriquecido con tu dinero y con el dinero de regímenes dictatoriales que oprimen a su pueblo. Los mismos que te llaman extremista, que te llaman radical, son los que están constantemente pactando, por ejemplo, con lo que hasta hace bien poco eran bandas terroristas, en este momento, politizadas y llamadas, por ejemplo, Bildu. Y Pedro Sánchez, desde luego, sabe que no le queda mucho. Fiscal General del Estado condenado, mujer Begoña Gómez procesada, hermano procesado, exsecretario de organización en prisión. El que sustituyó al exsecretario de organización ha salido de prisión, pero también está procesado. Son muchos los casos y por eso hoy quiero presentar a seguramente una de las mejores mesas que he tenido a nivel de investigación, a nivel de información, para analizar todo lo que hay en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. Voy a empezar por mi izquierda, presentando a Gisela Turaccini, que repite, en Bipartidismo es su segunda vez aquí. Ella es fundadora y CEO de Blackbird Bank. También es columnista en OK Diario, tertuliana habitual en La Sexta y ahora acaba de publicar un libro que les muestro y les recomiendo. Es muy importante, ¿no? Además, en los tiempos en los que nos encontramos y sabiendo todo lo que sabemos, apostar por alternativas anarcocapitalistas, por la libertad del individuo. Además, podrán leerlo. El prólogo se lo ha hecho el gran Agustín Laje, muy amigo de la casa. Así que, oye, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algún detalle que quieras añadir de esta nueva publicación? Pues nada, gracias a vosotros. Yo siempre estoy feliz de estar aquí. Estoy muy contenta de que me hayáis invitado. Pues nada, libertad, anarcocapitalismo. Vemos cómo la corrupción y el Estado vuelven a hacer de las suyas nuevamente. Y en mi libro pues hablo de los medios de comunicación, hablo también de cómo se compran los medios de comunicación, como bien ha hecho Zapatero en 1000 ocasiones. Hablo de la corrupción, del poder, del sistema de poder y hablo de todo lo que vamos a hablar hoy. Y precisamente creo que es muy interesante hacerlo desde un punto de vista libertario, liberal, para que aquellos que nos están escuchando sepan que esto es sistémico, esto es, el poder es corruptible por naturaleza y a ello vamos a analizarlo hoy, que me parece que hay mucho entramado por lo que he visto. Bueno, también tengo el privilegio de contar hoy a mi derecha con una de las voces que más claridad y que más exclusivas ha ofrecido durante estos últimos años
sobre todo lo que había en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. Él es Miguel Ángel Pérez, periodista de Tribunales e Investigación, tanto en Es Radio como en Libertad Digital, y es un placer tenerte, creo que en tu debut aquí. Sí, muchísimas gracias, Unai, un placer estar aquí con todos vosotros, y yo creo que estamos viendo un momento clave en la historia de España, con toda la corrupción que hay, como decía Gisela, la corrupción totalmente sistémica, o sea, pero yo creo que nunca hemos estado en una situación así. Yo creo que es una situación límite y más que nunca es imprescindible la labor precisamente de los medios de comunicación independientes y libres, que los hay, a pesar de que el gobierno de Pedro Sánchez también quiere acabar con ellos. Hemos visto cómo durante estos casi 8 años de gobierno de Sánchez se ha dinamitado muchísimas instituciones que hasta ahora habían sido libres e independientes, pero no en todos los casos ha conseguido hacerlo en su totalidad. Es decir, sigue habiendo una justicia independiente, sigue habiendo medios libres y al final son seguramente los que más presión han hecho en estos últimos años para que este tipo de casos no se puedan enterrar. Gisela, ¿a ti te ha sorprendido esta noticia? En absoluto. Lo que conocimos ayer del caso Zapatero refleja dos de los puntos que explico en mi libro, que son corrupción y manipulación de la opinión pública o propaganda, la conocen bien perfectamente, sobre todo el PSOE. Estamos hablando de que un expresidente es imputado por la justicia por primera vez en la historia de la democracia española por blanqueo de capitales y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, pero ojo, investigado como líder de una organización criminal organizada. Esto mediante un entramado societario complejo, según dicen textualmente, ¿no? Esto no es un caso aislado de corrupción, señores. Es como decía antes, esto es la corrupción hecha sistema. Esto no se puede permitir en una democracia. Yo he de decir que soy muy crítica en mi libro con la democracia. Creo que hemos fracasado democráticamente, que la democracia está en un punto absolutamente quebrada. Y luego la propaganda. Mira cómo comentabas que hablaban del bulo en el programa de Iker, del tema de Aldama, cómo han hecho de la propaganda, cómo orquestaron un bulo sincronizando, culpando a manos libres y a Iker Jiménez de la entrevista de Aldama en este sentido, ¿no? Lejos de la realidad, esto se debe a una instrucción internacional, que esto es muy serio, que no tiene nada que ver con la declaración de Aldama, y sí con una red de narcotráfico en Venezuela y en el rescate de Plus Ultra. A mí me parece gravísimo lo que estamos viviendo en este país. Lo que no puedo entender y lo que todavía no llego mi cerebro no llega a procesar es que la gente no esté en la calle, que todavía con toda la corrupción que hay en el PSOE y con toda la corrupción que envuelve a Zapatero y a sus hijas y a toda su familia, igual que a toda la familia de Sánchez, la gente no esté en la calle pidiendo libertad de toda esta trama de corrupción que hay en este país. Yo no lo entiendo, francamente, sigo sin entenderlo. En breves instantes vamos a ir con Miguel Ángel Pérez, que además tiene seguro muchísimas exclusivas y muchísimos pronósticos que hacer, pero antes vamos a ir con Marta Castro. Marta, ¿nos escuchas? Sí, muy bien, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, Marta. Bueno, además ella es coordinadora jurídica de Vox y una de las figuras que más lleva luchando a nivel judicial para intentar que se conozca la verdad, esclarecer qué hay detrás de esta mega red de corrupción que se conoció hace muy poquitos años en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. Marta, te repito la pregunta, ¿a ti te ha sorprendido conocer esta imputación? Pues a mí no me ha sorprendido y la estábamos esperando desde hace tiempo ya. Esto es un asunto que llevamos más de 5 años trabajando en Vox duramente, liderando en los tribunales la investigación sobre Plus Ultra, luego se han añadido nuevas investigaciones y ahora, finalmente, con un auto y una resolución de la Audiencia Nacional tundente, pues todos los nombres que habíamos visto, todas las conexiones quedan probadas a través de la investigación realizada por la UDEF. Nos alegra enormemente porque ya habíamos pedido la imputación de Rodríguez Zapatero y creo que no os va a acabar aquí. Os lo digo desde luego con conocimiento de causa porque se ha trabajado duramente en tribunales y en sede parlamentaria para sacar a la luz toda la información, con que estamos muy contentos y muy orgullosos del trabajo que se ha ido realizando. Marta, lo que se ha visto en todo lo que hay detrás del caso Plus Ultra es que otras figuras, por ejemplo, aquella con la que Zapatero se vio en el bosque pocos días antes, han sido detenidos, ¿no? ¿Crees que en estos momentos, sabiendo que a Zapatero se le está acusando de ser el líder de una trama y sabiendo evidentemente todos los indicios que hay y la capacidad que tiene por el poder que mantiene en España
¿Debería ser conveniente una detención? Pues lo hemos valorado y es verdad que acabamos de pedir unas medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte y medidas de comparecencia en el juzgado, como se le puede aplicar a cualquier ciudadano. Tenemos su declaración el día 2 de junio. Han salido noticias que corroboran que nuestras sospechas de que podía haber una fuga y además una destrucción de pruebas cobraban muchísima probabilidad. Con que esperamos que tomen unas medidas, se tienen que proteger también y el juez tiene que fundamentarlo, y yo creo que no quedará muy lejos que se adopten unas medidas para evitar que pudiese afectar a esta investigación. La condición de zapatero requiere unos requisitos específicos y eso es lo que Vox valoró para pedir estas medidas que consideramos que deben aplicarse de forma inmediata. Había incluso el juez, dentro de esa proporcionalidad con la que adoptar todas y la cautela de adoptar todas las medidas que se adecúen legalmente, dejó fuera el registro de su casa y algunas diligencias que, si se consideran necesarias y pertinentes, van a ser adoptadas sin ninguna duda. Una vez que la Audiencia Nacional ha dado este paso y que la UDEF ha completado parte y insisto, parte de la investigación, sin duda alguna avanzaremos, porque esto no acaba solo en Zapatero. Es una línea de actuación en la que conecta directamente con todas las influencias que Zapatero podía manejar dentro del PSOE y fuera de España, directamente vinculado a regímenes como el de Maduro, pero también es muy importante que hay otras líneas de investigación que le conectan. Hemos tenido ya toda la de Koldo Ábalos, no acaba aquí. Y en este caso Sánchez es el siguiente en el que acabará probablemente también judicializado. Ujú. Bueno, hemos visto que desde que se conoció aquella entrada ilegal de Delsi en territorio Schengen, en España, Vox ha sido seguramente el partido que más iniciativas, una batería, la verdad, infinita, ha llevado a cabo para esclarecer la verdad y también para ir acorralando a la figura de Zapatero en base a todos los conocimientos que se adquirían. ¿Cómo resumirías todo el trabajo que lleva haciendo Vox durante estos años y por qué ha sido el partido que más se ha esforzado por esclarecer la verdad y por llegar al punto en el que nos encontramos? Pues primero agradecerte desde luego este reconocimiento. Creo que también está en la calle. La gente sabe que hemos estado luchando y el resumen que es, pues que frente a todos los impedimentos, a todos los obstáculos que hemos tenido, la tenacidad, la persistencia y sobre todo actuar dentro de la legalidad tiene sus frutos. O sea, el trabajo tiene sus frutos. Aquí ha sido pico y pala y hoy estamos muy contentos porque se ha dado un paso muy importante, pero no serán los únicos ni los últimos. Y Vox va a continuar en esta línea, trabajo duro y defensa de la verdad, de los valores que siempre nos ha caracterizado. Uh-huh. Ya por último, sí que me gustaría, por ejemplo, recordando aquella vez que quisisteis forzar a Zapatero a comparecer en aquella comisión de investigación del Senado, el Partido Popular lo rechazó. Ahora también parece que están rechazando una vez más esa moción de censura que estáis exigiendo. ¿Por qué es tan importante que se lleve a cabo una moción de censura? ¿Y qué opinión tienes de la posición que está manteniendo el Partido Popular ante estas iniciativas? Sí, pues yo creo, aquí en este caso es verdad que se tuvo una oposición tremenda en la comisión del Senado para no solo a Zapatero, muchísimos otros que tenían que haber sido citados y aún no han sido citados. Pero es que además creo que ante un gobierno como el que tenemos, en el que son la delincuencia, es la equivalencia, son delincuentes en el gobierno, no es un gobierno, es una mafia. Y estamos demostrando cómo es un expresidente, un presidente bajo sospechas, más que sospechas, porque nosotros ya hemos pedido su imputación, el hermano del presidente, la mujer, los ministros y además altos cargos, más de 40 cargos que todavía seguimos bajo investigación en las numerosas causas que están, no puede consentir ni un minuto más que continúen. Lo de los números, lo de la gestión, es que me parece indecente que se siga permitiendo que sigan en el poder y hay que hacer todas las herramientas que tenga uno a mano para
poder echarles del poder. España y los españoles no se merecen, desde luego, ni mucho menos este gobierno, y la oposición, si fuese una oposición real, tendría que presentar una de las herramientas, que es la moción de censura, ya. Y además la respuesta y el apoyo en la sociedad civil la tiene, y la tiene también en Vox, porque ya lo estamos diciendo, aunque yo creo que no pueden tener ninguna duda en utilizar todo lo que tengan en su mano para acabar con este gobierno. Pues Marta, muchísimas gracias y mucho ánimo y enhorabuena por lo que habéis hecho hasta ahora. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Gracias. Bueno, Miguel Ángel, tú has sido una de las personas que más has cubierto a través de la investigación, de la magnífica investigación que llevas tiempo haciendo y de la que te habrán acusado de todo tipo de calificativos, todos los movimientos de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Crees que hemos conocido una pequeña parte y que todavía hay mucho por salir? Pues yo fíjate que escuchando a Marta Castro, yo estoy de acuerdo con ella. O sea, aquí ya no es el trama Koldo, caso Plus Ultra, trama Sepi. O sea, esto es el caso Sánchez. O sea, está el caso Sánchez y que está dividido en subtramas. Y cada trama que vamos conociendo no deja de ser una subtrama de Sánchez. Todo tiene un núcleo común que es Pedro Sánchez. Es el hermano, es la mujer, es el fiscal general, es el secretario de organización, el segundo secretario de organización, es el expresidente del gobierno, pero todo, el común denominador es Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que con el caso de Plus Ultra, que podríamos hablar de caso Zapatero directamente, yo creo que estamos más cerca que nunca de llegar a Pedro Sánchez. O sea, yo creo que ahora mismo hay dos casos que apuntan a Pedro Sánchez. Por un lado, este caso de Plus Ultra y por otro lado, el caso de la financiación ilegal del PSOE. En ambos procedimientos aparecen Zapatero y Pedro Sánchez. De momento, el que sabemos es el de Plus Ultra, está Zapatero imputado, pero siempre hay que recordar a Aldama. Aldama, todo lo que ha dicho se ha cumplido. Todo lo que ha anticipado se ha demostrado. Y Aldama lo que dijo en el caso Plus Ultra es que de esos 53 millones de euros del rescate de la aerolínea, 10 millones de euros fueron desviados en forma de comisiones ilegales para Zapatero y para Sánchez. 10 millones de euros a través de Panamá. Eso lo dijo Aldama. Yo ya publiqué hace un mes, cuando anticipé que estaba ya Zapatero al borde de la imputación, que el juez Calama también está estudiando la posibilidad de citar como testigo a Aldama para que en sede judicial cuente toda esa información. Y ya estamos hablando que salpica no a Zapatero, directamente a Pedro Sánchez. Pero es que en paralelo tenemos el otro procedimiento, que es el de la financiación ilegal del PSOE, que lo está investigando el juez Moreno en secreto y que ahí, tal y como también adelantábamos hace un año y medio ya, en esa financiación ilegal del Partido Socialista y de la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez a través de los famosos cupos de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares, Zapatero fue el intermediario, fue la figura clave que canalizó esos fondos procedentes del régimen de Nicolás Maduro para financiar al Partido Socialista de Pedro Sánchez y a la Internacional. Eso está bajo secreto, se está investigando y va a salpicar también a Zapatero y a Sánchez, con lo cual yo creo que estamos más cerca que nunca en este tiempo de que esto escale hasta el número uno, que desde luego es Pedro Sánchez. Porque cuando hablas de esa financiación ilegal, que también se lleva tiempo hablando, ¿no?, de que se iba a dar a conocer pronto, entiendo que también es a través de la Audiencia Nacional. Eso es, el juez Moreno de la Audiencia Nacional, que ahora mismo el juez Moreno es el que lleva la trama Koldo, la pieza de las obras públicas con Santos Cerdán, lleva la financiación ilegal del PSOE, es decir, ahora mismo el juez Moreno está centralizando todas esas causas. Luego tenemos al juez Calama, que es el que está investigando el caso Plus Ultra, pero es que luego también tenemos al juez Pedraz, que es el que está investigando la trama Sepi. La trama Sepi va a ser gordísima. Gordísima la trama Sepi. O sea, ayer ya con el tema de Plus Ultra parecía coleando la Sepi, ¿no? Pero es que en la trama Sepi, cuando se levante el secreto de sumario, a mí la información que me llega es que va a ser devastador y veremos si no acaba cayendo María Jesús Montero en esta trama Sepi. Wow. O sea, aparecen nuevos nombres, ¿no? Sí, Cada sí, X tiempo claro. Se hablaba de Ábalos, de Koldo, bueno, ya se habla también Se de va María Jesús ampliando Montero. el espectro de la corrupción. Lo que está claro es que esto va a llegar a un punto en el que va a ser un desafío para el Estado, ¿no? Es decir, o ellos o nosotros, o un régimen autoritario de personas que deben estar en prisión y no lo están porque ya se han hecho con el control de todo, o la
liberalización a nivel político de lo que es en estos momentos el gobierno de España, que está tomado, porque desde luego la sensación, Gisela, es que en estos momentos Pedro Sánchez no quiere abandonar el poder, y imagino que también será en parte por el miedo que tiene a que se avance en estas investigaciones y pueda acabar en prisión. Totalmente, tiene que tener controladas esas instituciones, o sea... Piensa que además, a colación de lo que hablabais, José Luis Rodríguez Zapatero es el arquitecto de todo el sanchismo, ¿no? Pero no se queda aquí la corrupción. Vemos el caso de Jordi Pujol en Cataluña, el caso Gürtel, la estafa de la República Catalana en el Procés, los ERE de Andalucía, el sanchismo en toda su expresión, como habéis citado, compañeros, ¿no? La corrupción no es un caso aislado, es inherente al poder. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Por supuesto que hay seres humanos que son menos corruptibles que otros, pero que exista grados de corrupción no significa que la corrupción sea aislada en algún caso, ¿no? Lo del sanchismo es gravísimo, y si te fijas en los resultados electorales que estamos conociendo, incluidos los últimos de este domingo, el gobierno más corrupto de la democracia es el menos legitimado. Entonces estamos viendo cómo el Estado va creciendo, sigue con sus tentáculos de poder, haciéndose con un poder que precisamente yo lo que defiendo en el libro es anarquismo, es ankratos, ausencia de poder, es quitarle el poder a los burócratas de turno, es decir, a los que están arriba, esos burócratas que están arriba con el puro desde los despachos, haciendo que nuestra vida sea un poco más complicada de lo que debería ser, y devolvérselo al pueblo, que es quienes deberíamos tomar libremente nuestras decisiones, ¿no? Esta semana creo que tenemos un claro ejemplo de lo que decía en mi libro, ¿no? Que el Estado es una superstición colectiva, ¿no? Algo que tiene poder, pero en realidad, ¿qué es el Estado, no? El Estado no es un ente en sí, no es algo tangible, es un grupo de personas, que actúa, como estamos viendo, de una manera totalmente negligente, y nosotros lo estamos permitiendo. Por eso, repito, no entiendo cómo todavía no estamos tomando las calles, ¿no? Miguel Ángel, al final ahora estamos conociendo todo lo que hay detrás del caso Plus Ultra, y yo creo que mucha gente tiene dudas de cuándo nacen las sospechas en torno a esta aerolínea. Para el que no lo sepa, es una aerolínea venezolana. Es con esa llegada y esos famosos maletines de Delsi, es con ese rescate. ¿Cuándo crees que realmente empieza a haber indicios de que aquí puede haber una trama, ya no solo nacional, sino internacional, que directamente posiciona a figuras como Pedro Sánchez, como Zapatero, como Ábalos, en esta megatrama que se está conociendo ahora? ¿Cuándo dirías que es el momento? Y luego también yo creo que existe mucha confusión en estos momentos respecto a qué relación tiene esto con el tema de mascarillas. En estos momentos, ¿por qué está Ábalos en la cárcel? Porque a Ábalos se le ha vinculado con esa llegada de Delsi a territorio Schengen cuando no se podía haber llevado a cabo, pero también con la trama de mascarillas en pandemia. Yo creo que existe un poco de confusión en todo esto, y no sé si me puedes decir eso, el momento en el que nace la investigación contra Plus Ultra, y también cuál es la diferencia entre los casos que se están conociendo y investigando. Pues sí, empezando por lo primero, el tema de Plus Ultra, efectivamente comienzan las sospechas con el rescate. Es decir, nos encontramos una aerolínea que tiene un avión y medio, y que dicen que es una empresa estratégica, que hay que rescatar, que lo dice Europa, que hay que rescatar todas las aerolíneas, que es estratégica, que no sé qué. Entonces, claro, 53 millones de euros, ¿no? Y entonces ya empieza un poco la sospecha. ¿Hablamos de 2020? Claro, o sea, después de la pandemia, 2021, el rescate igual que se solapa también el rescate de Europa. Al final son dos historias que tienen muchos puntos en común, porque en los dos, según se ha ido conociendo la investigación, la trama que está por detrás sabe con anticipación que el gobierno, que el Consejo de Ministros va a aprobar el rescate. Y están, por un lado, la trama Koldo y por otro, la trama Plus Ultra, por detrás, influyendo para que el gobierno consiga sacar adelante el rescate de Air Europa y de Plus Ultra, respectivamente. El caso de Plus Ultra es especialmente sangrante en este aspecto porque, como digo, es un avión y medio. Entonces dicen, hombre, con un avión y medio, una empresa estratégica, empieza a ser raro. Dice, uy, y tiene capital venezolano, qué casualidad, ¿no? El viraje del gobierno de Pedro Sánchez respecto pasar de Guaidó a Maduro. Empieza a haber una serie de indicios, Zapatero revoloteando en toda esta historia, porque Zapatero, claro, es que nos cuesta asimilar realmente lo que estamos hablando. Es que ha sido presidente del gobierno de España.
un presidente del gobierno de España que está imputado por organización criminal. Es que no nos da, o sea, con tanta información y con tantos casos de corrupción, no nos da tiempo a digerir de lo que estamos hablando. Y estamos hablando de un presidente del gobierno de España que está imputado por varios delitos, entre ellos organización criminal, y como señala la UDEF, es el líder de la organización. O sea, es que es muy fuerte, ¿no? Entonces ahí es cuando empezaron ya pues las declaraciones. Aldama ha soltado cositas, Ábalos y Koldo también han soltado cositas en determinadas entrevistas, pero el origen en sí de esta investigación del caso Plus Ultra, aparte de esa presunta irregularidad a la hora de otorgar el rescate, que eso se investiga en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid hace años y se acaba archivando, pues nace de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, porque las fiscalías de Francia y la Fiscalía de Suiza les dicen que se están produciendo unos movimientos extraños relacionados con Venezuela, que podría ser una operación de blanqueo de capitales internacional y que afecta a España y Plus Ultra, y que esa parte de esos 53 millones de euros que se había dado el gobierno para rescatar a Plus Ultra podría haber sido utilizado para financiar, para blanquear capitales de Venezuela, etcétera. Y ahí es cuando empiezan las pesquisas, digamos, de lo que ha detonado con la imputación de Zapatero, con lo cual es completamente falso las afirmaciones del gobierno diciendo que esto es después de la querella del sindicato de extrema ultraderecha de Manos Limpias. Es mentira, es una cuestión de la Fiscalía Anticorrupción, porque se lo alertan sus compañeros de Francia y de Suiza. Eso por un lado, y luego es verdad lo que dices tú, hay mucha confusión porque, como digo aquí, la historia principal es la corrupción de Pedro Sánchez. Entonces la historia de corrupción de Pedro Sánchez se ha ido dividiendo, como digo, en subtramas, y algunas están muy unidas, muy relacionadas, porque los personajes se repiten. Se repite Ábalos por un lado, Aldama también se repite, ahora Zapatero, Pedro Sánchez, Montero, y al final es un poco lío. Ahora mismo Ábalos está en prisión provisional por la parte de la trama Koldo que investigó el Supremo, y que esa es el juicio que se ha celebrado y estamos a la espera de sentencia. Mi intuición, obviamente, Ábalos no va a salir de prisión, es decir, ahora está en prisión provisional, pero cuando en unas semanas conozcamos la sentencia del Supremo, se va a quedar en prisión y veremos cuántos años. ¿Y por qué Cerdán sí le dejaron salir, estando en prisión provisional? Porque Santos Cerdán le metieron en prisión porque la UCO tenía que realizar una serie de investigaciones. Estuvo, si no me equivoco, algo menos de 6 meses. Cuando ya esas investigaciones en torno a Santos Cerdán se cerraron, dijeron ya no hay riesgo de que este hombre destruya pruebas, y le sacamos. Pero esa parte de la investigación de la trama Koldo la lleva a cabo la Audiencia Nacional, y es la investigación del cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública. Y en esa pieza donde está Santos Cerdán también está Ábalos, también está Koldo, también está Aldama, y esa todavía está bajo investigación en la Audiencia Nacional por el juez Moreno. Ajá. Gisela, resulta curioso, ¿no? Porque tú has mencionado antes varios casos de corrupción, que al final esto, y lo he dicho antes en la introducción, muestra una vez más esa doble cara, ¿no? O esa hipocresía que muestra la izquierda, ¿no? Tú has luchado, has bregado muchísimo contra la izquierda social y económica. Te hemos visto en La Sexta, donde seguramente también has tenido que confrontar en numerosas ocasiones. Pero oye, al final, muchos de los predicamentos o muchas de esas ideas que ellos supuestamente dicen defender son los primeros que faltan a ellas, ¿no? Por ejemplo, con el tema del machismo, que son los primeros que dicen defender a la mujer, pero han liberado violadores, han pagado a prostitutas con el dinero de los españoles en lo peor de la pandemia. También lo estamos viendo ahora con la pobreza, ¿no? Cómo Zapatero se ha aprovechado de la pobreza estructural de un país como Venezuela, que es víctima de un régimen, sigue siéndolo, aunque cada vez menos, y esperemos que se complete esa liberación. Al final, ¿crees realmente que a día de hoy la ideología de izquierdas, al menos en España, lo que es el socialismo, representa una farsa? Son una farsa en sí mismos, básicamente porque ellos nos han robado las causas de la libertad. Las causas de la libertad son precisamente la igualdad, la libertad entre personas, la inmigración, muchos casos la violencia de género, todo el colectivo LGTBI. Todas estas causas que son causas de la libertad, la izquierda las ha cogido como propias y no son suyas, son de la libertad. Ellos han cogido eso y lo han hecho bandera, y con eso han aprovechado, y el mediatismo que está muchas veces de su parte,
han cogido todas esas causas, repito, de la libertad para hacerlas suyas y con ello hacer propaganda. La propaganda de Goebbels se la tienen muy bien aprendida, como bien sabemos, y ellos siempre van a lo mismo, no van al mismo foco. Fijaros que hay muchas de esas causas que ya están superadas, ¿no? Hay causas que ya hemos superado en la sociedad, hemos avanzado hacia nuevos retos, como por ejemplo, quiero decirlo de una forma con todo el respeto del mundo, pero toda la causa LGTBI yo creo que está muy aceptada en la sociedad, que ya es algo, digamos, más bien normalizado. Pues ellos siguen con la causa, siguen diciendo que entre nosotros hay un fragmento que la sociedad no acepta. Yo creo que todos hemos aceptado, por ejemplo, entre otras cosas, el matrimonio homosexual. Creo que nadie tiene ningún problema con ello. Todos lo podemos aceptar de manera natural. Y ellos siguen insistiendo en que hay partidos políticos que no lo aceptarían. O que, digamos, no están a favor de ello. Yo no digo quién está a favor y quién está en contra, ni digo que yo lo esté o no lo esté. Simplemente digo que ellos siguen insistiendo en que estas causas que son de la libertad y que cada ser humano, yo precisamente en mi libro de lo que hablo es de que cada ser humano pueda hacer con su vida lo que le dé la gana, mientras no, mi libertad termina donde empieza la tuya, mientras todos podamos respetarnos y hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida sin molestar al prójimo, creo que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, y ellos mismos son los que en su totalidad cogen todas esas libertades que nosotros queremos tener por vía propia y las hacen sistema. Por eso pienso que la izquierda es una farsa, porque han cogido todas esas libertades y las han hecho propias, ¿no? Volviendo un poco a lo que es este caso, Miguel Ángel, yo creo que otra duda que hay es ¿qué es PDVSA, no? Es decir, ahora se está hablando de Plus Ultra, pero realmente todo lleva a PDVSA seguramente, ¿no? ¿Cómo le explicarías a la gente qué hay detrás de todo este? Imagino que es una empresa estatal venezolana de petróleo, pero realmente, ¿qué influencia habría tenido Zapatero sobre ella? Por ejemplo, hace algunos años, si no me equivoco, 2019, hubo un ex directivo que dijo estar dispuesto a hablar. Bueno, pocos días después falleció, en extrañas circunstancias. Apareció colgado de un cinturón. Bueno, te voy a pedir que me expliques este caso concreto, porque creo que es muy interesante y que la gente seguramente ni se lo crea, es algo de película, ¿no? Es una persona que además dijo que había políticos españoles vinculados a PDVSA, pero en primer lugar, bueno, sí que me gustaría preguntarte eso, para que la gente se haga una idea qué es PDVSA y si te parece después vemos el vídeo de lo de este ejecutivo. Bueno, pues efectivamente PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A., es la empresa estatal de petróleo de Venezuela y obviamente es una empresa que tiene pues un poder enorme, que mueve muchísimo dinero porque es el que gestiona efectivamente pues todo el petróleo venezolano, ¿no? Y el problema es que esto ha sido expoliado por el régimen de Maduro, lo ha utilizado para sus negocietes, para ganar dinero, para robar a los propios venezolanos, y aquí es cuando entra también en acción, sorprendentemente, Zapatero, porque en el auto del juez Calama también se habla de Zapatero, de PDVSA, y se dice que Zapatero y Delcy Rodríguez tenían... Delcy se puede entender, porque es que era la número 2 del régimen de Maduro, que tenían un poder decisorio enorme a la hora de gestionar la venta de petróleo, ¿no? Y citan a PDVSA también, negocios con empresas chinas, y aparece también Zapatero. Entonces dices, ¿qué pinta un expresidente del gobierno de España que tenga poder sobre PDVSA? Entonces, claro, esto lo llevamos a la financiación ilegal del Partido Socialista. O sea, obviamente Zapatero ha sido protegido, amparado, auspiciado por el régimen de Maduro durante muchísimos años. Ha sido su lobista internacional, ha sido su propagandista internacional. Cuando ha habido pucherazos en Venezuela, pues ha salido Zapatero a defender la limpieza de las elecciones, etcétera. Y claro, es que la cuestión de PDVSA se hila con la financiación ilegal del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque precisamente lo que contaba Aldama, que nosotros desvelamos, es que para financiar la Internacional Socialista que acabó presidiendo Pedro Sánchez y al propio Partido Socialista de Pedro Sánchez, lo que hizo Maduro fue darle cupos de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares. Es decir, en vez de hacerte una transferencia, te doy un cupo, un papelito, que esto indica no sé cuántos millones de litros de petróleo que valen, pues según lo que cueste en ese momento el petróleo, 250 millones de dólares.
Y esos cupos de petróleo fue lo que canalizó Zapatero para que llegara al Partido Socialista Español. Fue Zapatero el que canalizó ese dinero a través de testaferros. O sea, es que estamos hablando de una implicación al más alto nivel en tramas delictivas de un expresidente del gobierno de España. ¿Qué hace Zapatero a través de testaferros canalizando dinero de cupos de petróleo de PDVSA? Es que parece una película o una serie de narcos. O sea, pero esto que parece ciencia ficción se va cumpliendo, se va demostrando que es verdad, y por supuesto también todo de la mano de Aldama, ¿no? Y yo creo que esto va a acabar reventando. Yo en los próximos días voy a publicar una información bastante potente en Libertad Digital que va a demostrar el nexo que hay entre el caso de la financiación ilegal del Partido Socialista y el caso Plus Ultra Zapatero, porque hay un nexo. Y va a ser una información potente, pero al final de lo que estamos hablando es que todo forma parte de lo mismo. Vuelvo a repetir, todo forma parte de lo mismo. Es decir, que por lo que ahora están imputando al señor José Luis Rodríguez Zapatero, es algo que acabará salpicando al PSOE. No es algo que haya hecho el expresidente por su cuenta. Claro, o sea, al final hay que decir que Zapatero y Sánchez había un momento que se odiaban. Es que ahora ya se nos ha olvidado. Hubo un momento que no se soportaban, que Zapatero era más de Susana Díaz, que apoya a Susana Díaz, tal, no sé qué. Y de repente hubo una unión. Y esta unión, pues, por lo que estamos viendo en todas las investigaciones, tiene que ver con la economía, con la pasta. Se convirtieron en socios del negocio. Van de la mano, corrupción pura y dura, y van de la mano Sánchez y Zapatero. Y con lo cual, pues todo lo que salpica a Zapatero, salpica también a Sánchez, porque son socios, son business partner de corrupción. ¿Crees que la noticia de ayer es la que más daño ha hecho a Sánchez, de todas las que se han sabido hasta ahora? Yo creo que sí, por un motivo. Bueno, salvando la distancia de su hermano, su mujer, que son cosas personales, tal. Sí. Pero yo creo que él es consciente... que Begoña es su punto débil. Por eso. Su mujer es su mujer. Sí. Pero es verdad que yo soy de los que piensa que Pedro Sánchez solo le importa el mismo. Sí. Y yo creo que el tema de Zapatero, fíjate, es lo que más le puede salpicar de lleno a él directamente. Sin duda. Porque toda la trama. Exacto. Porque es que lo de la financiación ilegal del PSOE y el caso Plus Ultra, yo de verdad tengo la intuición y la convicción que acaba en Sánchez. Y yo creo que él lo sabe y solamente hay que ver el careto de Sánchez ayer cuando fue recibido por el rey, cuando le comunicaron que habían imputado a Zapatero. Sí, sí. O sea, era una cara de rabia. Me han pillado. Sí, o sea, contenido. De ya no hay carta que me libre de esta. Estoy a las puertas. Sí. Estoy a las puertas. Y la UDEF ya parece que está haciendo su trabajo. Vaya papelón del rey también, ¿eh? Sí. Madre mía, tener que soportar eso. El pobre rey de verdad lo tienen frito. Bueno, Miguel Ángel, yo imagino que llevas desde prácticamente 2020-21 ya contándonos todo lo que había detrás de estos casos. Imagino que ningún burofax te ha enviado el señor Zapatero. No. Bueno, pues yo creo que es una prueba. Nada. Eso es que no ha podido. No, eso es que sabe que no. Ni que petición de rectificación, ni burofax, ni demanda, ni que... No quiero irme del tema PDVSA. Vamos a ver cómo esta figura que apareció sospechosamente ahorcada en su piso pocos días después, testificó y ya señaló directamente a algunos políticos españoles en la trama de esta empresa pública. Oficinas de venta de vez en cuando y yo lo veía así. ¿En qué época iba a las oficinas de PDVSA y con qué finalidad? La finalidad te la debo, porque no lo sabes. La desconoce. Pero en muchas oportunidades yo he estado en el despacho del ministro para poder dar libre y he visto entrar a mucha gente, no solamente al señor Morodo, he visto entrar a muchos otros políticos españoles. Y en relación a Raúl Morodo, que es sobre quien le estoy preguntando en este momento, la época en la que le ha podido ver entrar coincidía con la que ejerció el cargo de... Miguel Ángel, Rafael Ramírez y Raúl Morodo son dos personas que se nombran muy habitualmente cuando se menciona la corrupción venezolana. No sé si nos puedes hacer una breve descripción de qué papel han jugado o juegan. Bueno, yo creo que han jugado un papel determinante. Morodo era el embajador del Partido Socialista ahí en Venezuela con Zapatero. Y sorprendentemente estaba en una causa muy potente en la Audiencia Nacional y in extremis hubo un pacto con la Fiscalía, no sé qué, conclusión, se libró. Se libró de entrar en la cárcel, hubo un pacto de tal, se libró,
¿vale? Y es un personaje principal en toda la historia de la corrupción, porque es que la historia de la corrupción de Zapatero nace hace muchos años, o sea, y Morodo pues era un personaje en esa historia clave, y se libró. Y luego Ramírez también ha estado muy relacionado con toda esta historia. Y este personaje que estábamos escuchando, este hombre que apareció suicidado, es tremendo, porque en esa declaración mostró su disposición a declarar, como tú bien decías, a hablar contra gente de España, políticos de España que habían participado en las tramas de corrupción con Venezuela y tal, y apareció suicidado. Pero es que estas muertes, es que parecen conspiraciones, los conspiranoicos, bla, 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 es que se repiten. Es que tú hablas de las minas de oro. Piedad Córdoba, que es la senadora colombiana, que reconoció, contó que Zapatero le había confesado que le habían dado las minas de oro en Venezuela. Piedad Córdoba hace 2 años le dio un infarto fulminante en su casa. Justo, oye, casualmente también después de que desvelara... Eso es algo que yo no conocía. Es decir, esta mujer... Bueno, tenemos el vídeo, creo. Si te parece, lo vamos a escuchar como ella ya hablaba de esa famosa mina de oro. Sí. Entonces vamos a escuchar lo que decía y me cuentas ahora qué pasó con ella. Y le decía yo, pero ¿ustedes cómo hacen? Es que yo no logro entender. Sí, no. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, claro. Por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando. ¿Y cómo le está yendo? Bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué ocurrió con esta mujer? Pues esta mujer, después de contar eso, pues hace un par de años le dio un infarto fulminante en su casa casualmente. Es decir, tenemos a una persona que va a tirar del hilo de PDVSA, aparece suicidada. Esta mujer desvela que le dieron minas de oro a Zapatero y de repente le da un infarto fulminante. Y subo la apuesta, porque es que hay un testaferro de Zapatero que en toda esta historia de Plus Ultra, pero también la financiación ilegal del PSOE, es clave, uno que se llama Francisco Flores, testaferro de ZP, y que supuestamente ha muerto hace unos meses también. O sea, supuestamente. No se sabe exactamente, lo dijo su empresa, que había fallecido, y justo cuando estaba empezando a colear y a salir en escena toda esta historia relacionada con la financiación ilegal del PSOE, y esta figura, Francisco Flores, fue clave con Zapatero para canalizar los fondos de los cupos de petróleo de PDVSA hasta la Internacional Socialista y el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y este hombre supuestamente ha fallecido. Bueno, también dispararon en el coche de Aldama, ¿no? Efectivamente, y Aldama ha recibido amenazas de muerte procedentes de Venezuela, directamente de Venezuela, de que van a acabar con él. Es decir, es que estamos hablando de esto. Es que es muy fuerte. ¿Esto ocurre en algún país desarrollado del mundo? O sea, es que nos hemos convertido en esto. Es que es muy fuerte. Estamos hablando de muertes extrañas, suicidios, supuestos asesinatos o no, disparan al coche de Aldama. O sea, esto es España. Esto es la España de Sánchez. O sea, esto es lo que ha convertido España a Sánchez. Nos hemos convertido en un, no sé cómo decirlo, un protectorado del régimen de Maduro. No sé exactamente qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez con España, pero esto es la información y esto es lo que estamos viviendo después de 8 años de sanchismo. Claro, Gisela, ¿a ti te preocupa el hecho de que España haya abandonado a sus aliados tradicionales, como es, por ejemplo, Estados Unidos u otros occidentales, por haberse acercado, y además ya no lo disimulan, ¿no?, a regímenes como el de China, Venezuela, Cuba, toda esa izquierda iberoamericana internacional que desde luego a sus pueblos bien no les trata? Sin dudas, sean narcodictaduras, ¿por qué no decirlo, no? La verdad es que estamos a la deriva. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que España en el globo terráqueo ya no es un país respetado por sus políticas internacionales. Creo que estamos en un punto en el que ya el sanchismo es conocido por todo el mundo. Yo soy de Argentina, en Argentina me comentan flagrantemente todo el tema de la corrupción de Sánchez, muchos de mis paisanos. La gente ya no se esconde al hablar de todo el tema del sanchismo porque es flagrante, es evidente. Con todo el tema de Estados Unidos nos hemos ganado un enemigo que no deberíamos, yo creo, ¿no? Un enemigo
Lo hemos visto ahora con todo el tema del tema geopolítico, ¿no? Con Estados Unidos. Hemos visto cómo nos hemos enemistado con ellos, cómo estamos poniéndonos de cruces con medio mundo. Viendo cómo después Trump sí va a tener una reunión con China, se lleva a sus primeros espadas para negociar en un contrato voluntario con ellos y decirles, oye, yo te traigo a mis primeras espadas para hacer un contrato voluntario entre iguales para que nuestras empresas se acerquen y hacer negocios, ¿no? Esto es, digamos, civilizatorio. Lo que no es civilizatorio es la corrupción que estamos viendo aquí en España y las peleas que tienen con Trump y que tiene con otros líderes para mí mundialmente. Sí. Mencionas Estados Unidos y también hemos conocido que Estados Unidos se ha implicado en este auto de imputación del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Al final, imagino que detrás de... Y esto yo creo que no lo está liderando Trump, está siendo Marco Rubio, ¿no? Detrás de esta toma de Maduro existe un objetivo más ambicioso, que es el de liberar América. Ahora va a ser Cuba, parece, en los próximos días. ¿Crees que Estados Unidos también se va a implicar en lo que pueda ocurrir con José Luis Rodríguez Zapatero, sabiendo, como ya hay incluso parte del gobierno de la administración Trump que ha señalado a Zapatero como uno de los artífices de toda la izquierda iberoamericana? ¿Crees que Estados Unidos realmente va a ir a por él e incluso puede llegar a pedir una extradición? Yo creo que sin duda Estados Unidos va a por Zapatero. O sea, sin duda. No tengo la menor duda. O sea, fíjate que antes de que estallara todo esto de Plus Ultra, antes de diciembre que conociéramos el caso Plus Ultra, ya se decía que podía caer antes Zapatero por Estados Unidos que por España. Es decir, Estados Unidos lo tiene clarísimo y a mí, desde luego, algunas fuentes lo que me dicen es que le tiene cogida la matrícula y que simplemente está esperando el momento adecuado. Igual que pasó con Maduro. Efectivamente. Bueno, le retiró la visa, de hecho. Claro, Zapatero, si no me equivoco, no puede ni entrar. Claro, o sea, Estados Unidos tiene clarísimo qué es lo que ha hecho Zapatero y cuál ha sido su colaboración, su participación en toda la corrupción de Venezuela, etcétera, etcétera. Lo tiene clarísimo y fruto de ello, efectivamente, es la colaboración con el caso Plus Ultra en el auto del juez Calama, al principio del todo, deja claro que uno de los dispositivos de uno de los implicados ha sido aportado por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene mucho interés en todo el tema de Zapatero porque efectivamente quiere limpiar Venezuela y yo creo que también después de quitar a Maduro de la ecuación y que se haya quedado Delcy Rodríguez no tiene ni un pelo de tonta y sabe perfectamente que si no hace lo que quiere Estados Unidos, ella es la siguiente. Y desde luego un objetivo de Estados Unidos es sin lugar a dudas Zapatero y yo creo que en ese aspecto es también muy mala noticia para el propio Zapatero porque ya Venezuela no va a ser su lugar de protección. Se puede convertir en todo lo contrario porque en Venezuela está la clave de todo, de toda la corrupción del Partido Socialista, de Pedro Sánchez y del propio Zapatero. Y yo creo que Zapatero es consciente. Hubo el otro día la entrega de Saab, el famoso este. Así es. Claro, o sea, se están produciendo... ¿Está vinculado, tú crees? Porque hace 3 días de esto. Yo creo que está todo relacionado. O sea, al final estamos hablando de lo mismo y es que... Saab, para que la gente lo sepa, era, si no me equivoco, mano derecha de Maduro. Era un testaferro de Maduro, que era el que le había hecho todas las guarrerías. Garzón fue abogado de Saab. O sea, al final está todo como interrelacionado, todo está vinculado y esos movimientos no son casuales. O sea, todo se está produciendo en un contexto y yo sinceramente creo que Zapatero lo tiene muy, pero que muy complicado y que ya Venezuela no va a poder protegerle, Maduro no va a poder protegerle porque no está y Delcy sabe que si se pone a proteger a Zapatero puede caer ella también, con lo cual el panorama para Zapatero es desolador. Había gente que apuntaba, y seguramente tú sepas desmontarme esta idea, ¿no? A que quizás esa imputación de la Audiencia Nacional podría ser incluso un objetivo por parte del gobierno de Sánchez para así evitar una posible extradición a corto plazo exigida por la administración Trump a Estados Unidos y poder retrasarlo de cara a que pudiese llegar un gobierno demócrata en los próximos años y se pudiese ir limpiando su imagen y quedase en nada esto. ¿Tú crees que no tiene relación? Es decir, ¿puede estar imputado por la Audiencia Nacional y que también Estados Unidos se meta de lleno en el asunto? ¿O ahora
podría estar protegido por una audiencia nacional que entendemos que estos procesos suele alargarlos bastante? Claro, es verdad que los tiempos son importantes. Podría llegar un momento dado que se solaparan los dos procedimientos y veríamos si España, claro, dice, hombre, primero tengo que acabar yo de juzgar a este hombre para extraditarlo a ningún sitio. Es verdad que se puede solapar, pero yo creo que en esta cuestión lo que es indudable es que el juez Calama va a por ello. O sea, hay otros jueces que les llega el papelito y dicen, yo no quiero meterme en este lío. Calama se ha metido de lleno y yo creo que Calama está haciendo un trabajo enorme porque solamente lleva con esta historia desde marzo. Lo que no se entiende es por qué Zapatero no fue imputado, sino arrestado el mes de diciembre. Eso para mí es la gran incógnita de toda esta historia. A mí lo que me dijeron fuentes policiales es que en diciembre, cuando estalla el caso Plus Ultra, había más que suficiente para haber no imputado, sino haber arrestado a Zapatero y a sus hijas. Y no se hizo. ¿Y ahora tampoco? Y ahora se ha imputado solo a Zapatero. Es verdad que ya es un paso enorme, pero las hijas todavía no están imputadas. Yo creo que es cuestión de tiempo. Y por supuesto no se ha arrestado ni a Zapatero ni a las hijas. Pero se ha perdido 5 meses. Se han perdido 5 meses en los cuales Zapatero ha podido estar destruyendo todo lo que le ha dado la gana de pruebas, ¿no? Y hasta que no lo ha cogido el juez Calama en la Audiencia Nacional, pues aquí ha habido no, es que el juzgado de instrucción 15 de Madrid se ha visto superado por este caso, luego hasta que se lo mandó a la audiencia, pero ahí se ha perdido un tiempo precioso, pero aún así yo soy optimista desde el punto de vista que yo creo que ya lo que han cogido en el caso, ya lo que tiene la UDEF, es suficiente. El auto es demoledor. O sea, el auto describe cronológicamente. Hasta Rufián lo dice ya. Los autos los tengo aquí, de hecho, hay una parte que es el flujo de dinero hacia Zapatero, que son 490.000 euros desde análisis relevante. Que además José Luis Rodríguez Zapatero figura entre los principales proveedores del entorno societario junto a What the Fab con 242.000 euros, que es la sociedad de las hijas. Sí. Sí. Precisamente. No sé si hemos mencionado algunas figuras, el que acaba de ser detenido en Estados Unidos. No sé si consideráis que también el Pollo Carvajal ha jugado o incluso sigue jugando un papel importante. Recuerden, otro que fue mano derecha directamente vinculado al régimen de Chávez, si no me equivoco, no de Maduro, sí. Y que fue detenido y recientemente, hace pocos años, se abrió a colaborar con la justicia norteamericana para esclarecer un poco todo lo que había detrás de esta megatrama de corrupción. ¿Crees que también el Pollo Carvajal está jugando un papel importante? Sí, porque el Pollo Carvajal fue extraditado a Estados Unidos después de un culebrón entre la Audiencia Nacional, España, que sí, que no, que tal, que parecía que lo llevaban en un avión, luego no. El Pollo Carvajal tenía muchísima información sobre Zapatero, sobre el Partido Socialista, y al final, hasta que no lo han extraditado a Estados Unidos y el hombre ya ha visto la situación límite en la que está, pues ahora ya sí que se ha abierto a colaborar con la justicia de Estados Unidos, y yo creo que cuando estuvo el Pollo Carvajal aquí en España declaró varias veces en la Audiencia Nacional ante el juez Manuel García Castellón y ya dijo muchísimas cosas sobre el Partido Socialista, Pedro Sánchez, sobre Podemos, sobre la financiación ilegal, y yo creo que desde luego la aportación del Pollo Carvajal a toda esta historia yo creo que también ha sido clave haciéndolo ya desde Estados Unidos cuando ya fue extraditado, pero desde luego para mí me parece una figura también importantísima en toda esta historia. Ajá. Vamos a ver un vídeo muy interesante, reciente además, de Koldo García reconociendo la fortuna, sobre todo la fortuna inmobiliaria que ha hecho Zapatero después de dejar la presidencia del gobierno, de renunciar a ese sueldo vitalicio porque evidentemente sabía que como empresario iba a conseguir bastante más dinero, y a partir de ahí, oye, os pregunto si os parece esto normal o realmente reafirma todo lo que estamos hablando de que es un mega caso de corrupción sin precedentes. ¿Qué fortuna puede tener Zapatero? No lo sé. No lo sé. Pero para que vivan unas cuantas generaciones. De las mías, así como unas 5.000. Y creo que me quedo corto. O sea, que ha hecho un fortunón. Sí. ¿Y el dinero está en España o en tierras lejanas? Pues hombre, si estaría en España sería bueno, porque pagaría impuestos. Bueno, decía, si estaría en España sería bueno porque pagaría impuestos, es decir, que lo más probable es que parte de esa fortuna ni siquiera esté aquí, ¿no? Hay otros muchos países que se han mencionado a lo largo de esta megatrama de corrupción que hemos conocido, como República Dominicana. Basta con ver los datos de la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional, para darse cuenta de que al final hay muchos países a los que les debe mucho, ¿no?
te das cuenta cuando de repente hacen envíos de 600.000 euros para cuidar a la raza indígena de no sé qué país de Sin duda. Iberoamérica, al lago no sé cuántos. Entonces, realmente es un auténtico escándalo el hecho de que ya no solo estén robando, sino que con nuestro dinero, el que no nos roban, se lo estén enviando a esos países que luego les permiten robar, ¿no? Que No nos sé roban indirecta y directamente la mitad de lo que nosotros generamos. No hay que olvidarlo nunca, señores. Y sobre todo que si hacemos una comparación con el resto de Europa, porque es cierto, en Francia también hay impuestos, en otros países europeos, Sí, pero el tema es garantizan lo que vuelve. y garantizan un estado de bienestar. Es decir, que aquí estamos pagando más impuestos que nunca, estamos en récord de recaudación y creo que los servicios públicos funcionan peor que nunca. Es decir, ahora mismo puedes estar destinando el 50% de tu sueldo y que no tengas la garantía de que si tienes una enfermedad te vayan a cuidar en la El sanidad estado de pública. bienestar está quebrado. Está hoy en quebrado. día. Pero yo creo que también es porque el socialismo, una de las cosas que tiene, además de la corrupción, es la destrucción de la clase media. Necesitan Sin duda, parasitar sin al duda. ciudadano, convertirlo en clase baja dependiente de ellos. Y eso es lo que se está viendo en España. Al final, las clases altas les hacen pagar más, algunas aguantan porque pueden permitir esquivar esas imposiciones y otras que están Fíjate, hartas se van. un Y las clases dato- bajas cada vez son más bajas y las clases medias desaparecen. Fíjate un dato, Unai, las clases altas, un dato un poco técnico, viven del efecto Cantillón. El efecto Cantillón es que los bancos centrales generan dinero líquido, dinero fresco, que va para las clases altas, para las clases que están en el poder, digamos los que están más cerca del poder, los que pueden generar especulación, van para especulación inmobiliaria, especulación con bonos, especulación de todo tipo, y cuando cae y baja hacia la clase media o la clase baja, la inflación ya ha hecho de las suyas. Por lo tanto, nunca llega el dinero de los bancos centrales al grosso de la población. Por lo tanto, el efecto Cantillón, que se le llama, es lo que siempre hará que el poder y las clases poderosas y la clase alta siempre estén en ese rango y las clases medias se destruyan. Los bancos centrales. Bueno, yo creo que otra de las, diría yo, alternativas que tenemos en estos momentos es una ruptura de alguno de esos partidos que en estos momentos siguen sosteniendo al gobierno, porque nos hemos olvidado de que Pedro Sánchez jamás ganó las elecciones y de que Pedro Sánchez se sacó una mayoría basada en pactos con todo tipo de partidos que solo les Con une los una que cosa, odian a y es el España. odio a España. Exacto. Es los decir, que la odian a izquierda España. vasca con la supuesta derecha vasca, la izquierda catalana con la supuesta derecha catalana. Todos en lo mismo. ¿Cuál es el límite, no? Porque al final yo entiendo que ellos digan, bueno, mientras siga beneficiando a nuestros intereses, pues no me importa apoyarle, pero oye, también va a tener, estoy convencido, un efecto colateral muy importante en todos esos partidos que en estos momentos indirectamente están apoyando ya no solo a un partido que roba en España, sino que se ha convertido en una mafia criminal que se hace cada vez más rica con el dinero de la pobreza del resto del mundo, ¿no? En este caso Venezuela, pero otros muchos países de Iberoamérica. ¿Vosotros creéis que alguno de los partidos, yo que sé, Junts, PNV, puede dar un paso al frente y decir hasta aquí? Y en caso de lo contrario, ¿creéis necesaria una moción de censura de una vez por todas para, aunque sea, retratarlos? Necesaria es, lo ha sido siempre, pero el problema de aquí es qué ganan ellos si se ponen en contra de Sánchez. Ellos solo piensan en su interés personal. Ellos solo piensan, en el caso de Cataluña, ¿qué ganan cuando se ponen en contra de Sánchez? Nada, porque piensan en su bolsillo, en su pela, en la seva butxaca, ho diem sempre, ¿no? Entonces, yo creo que van a seguir hasta el final, y son, no olvidemos, los que odian a España, y el hecho de que odien a España hace que no les importe lo que está pasando en España. ¿Tú crees, Miguel Ángel, que existe alguna alternativa en el Congreso o que va a tener que ser la vía judicial la que cambie esto? Yo la verdad es que después de las elecciones en Andalucía estoy pesimista. Seguimos sorprendidos, con Andalucía. Yo me Es que he quedado- fue un gran resultado del Partido Socialista. Yo me quedo en shock. O sea, te quiero decir, yo ya llevo un tiempo pesimista porque creo que el sanchismo es una pesadilla y yo de verdad no acabo de ver el fin. Salvo que acabe en la cárcel este hombre. O sea, es que no veo el fin. O sea, es que después de lo que está cayendo, que haya unas elecciones autonómicas en Andalucía con una candidata como María Jesús Montero. Que está a punto de ir para adelante con la trama SEPI, que ha sido la mano derecha de Pedro Sánchez, del sanchismo, la cara visible, y pierde 2 escaños solo. O sea, que
O sea, aquí hay que hablar de términos absolutos y términos relativos. En términos absolutos, desde Bueno, y el luego... Partido Popular pierde otros 2. No, si me más. El refiero. Partido Popular pierde 5, 6, 6. Cinco, y quien creo. los ha ganado Adelante Andalucía, Adelante Andalucía. y tal. O sea, la izquierda más radical. Exacto, o sea, la izquierda, ¿no? Y claro, dices, o sea, al final, en términos absolutos, es verdad que el PSOE, récord histórico, lo más bajo, tal y cual, el PP sigue... Pero en términos relativos, respecto a las expectativas que se esperaba que el PP tuviera mayoría absoluta, 5 escaños menos. El PSOE descalabro, 2 escaños menos. O sea, de verdad, solo 2 escaños menos. Los que se han sacado muy buenos resultados ha sido Vox nuevamente se mantienen. La verdad que están contentos porque por lo menos hay una oposición que está haciendo frente a todo esto, ¿no? Sí, lo que a mí me preocupa es que la sensación es lo que mencionáis, que al final existe un votante socialista que ya puede salir Pedro Sánchez, como decía Trump, me acuerdo, con una escopeta a pegar 7 disparos que le van a estar igual. Entonces, esto, o sea, Sánchez tiene garantizados 100 escaños siempre pase lo que pase. Y esto es muy preocupante porque en el momento en el que presente las a alguien municipales que con las a la izquierda, generales. lo va a hacer. Lo va a Ahí va a hacer. poner a todos sus alcaldes a trabajar en su beneficio. Sí, Y en el momento en el que hay una alternativa, por eso, por ejemplo, Rufián me preocupa, una alternativa que ilusiona a la izquierda, como ha sido el caso del andalucista que ha obtenido 8 o 9 escaños, a nivel nacional... Yo no descarto que Pedro Sánchez siga 4 años más en la Moncloa. Yo tampoco. Es que no lo descarto. Yo que luego hay que lo hacer descarto. mención también a la ley de nietos, que no se está hablando mucho del tema, pero que son 2,5 millones de personas que basándose en la ley de memoria democrática, claro, cuando tú tiras de unas leyes ideológicas luego puedes hacer lo que quieras, ¿no? Van a convertirlos en ciudadanos españoles provincia Buenos Aires. Es decir, que luego yo, si de Buenos Aires saco 600.000 votantes nuevos, voy a poder elegir de esos 600.000 votantes cuántos voy a necesitar en Soria, que igual en Soria me valen 20.000 para obtener un escaño más, en Murcia. O sea, de verdad lo digo, la ley de nietos, el último programa lo hicimos sobre este tema, asusta. Son 2,5 millones de personas que van a obtener la nacionalización. No es como la regularización masiva, que evidentemente esta gente todavía no va a votar. La ley de nietos sí. Y más allá de eso, es lo que yo digo, Pedro Sánchez sabe que depende única y exclusivamente de la Moncloa para que su futuro no sea el de Ábalos o muy probablemente el de Zapatero. ¿Cuántos años de cárcel le pueden caer a Zapatero? Bueno, es verdad que son delitos muy graves y luego hay muchas variantes y tal, ¿no? Pero podrían ser 19, 22 años si metemos todos los delitos, penas máximas y tal. Luego, obviamente, eso no es la realidad. Pero ¿Lo veremos, tú crees? ¿En la cárcel? ¿A Zapatero? Tendremos el placer. A ver, hay que decir que el próximo día, cuando vaya a declarar el 2 de junio, es la primera oportunidad de meterlo en la cárcel, porque el juez tiene que decidir si va a prisión provisional. Mira. Yo creo que no va a ir. Yo creo que lo va a pedir, no sé si Vox lo va a pedir la acusación popular, Justicia Europa y tal. No creo que acabe en la cárcel en prisión provisional. Después Está del preocupado juicio, porque veremos. el otro día está en su casa pegado al teléfono todo el día. Está preocupado. Hombre, es que el marrón que tiene por delante es muy importante. No estamos hablando de ninguna tontería y después de ver el auto y ves todos los indicios que hay contra él perfectamente detallados, yo estaría muy preocupado. Yo creo que prisión provisional se va a librar, pero luego ya veremos cuando llega a juicio y se condena contra él, si acaba en la cárcel o no, porque yo creo que lo tiene bastante complicado. Y luego simplemente por decir lo de los partidos, ¿no? Yolanda Díaz dijo, la línea roja para apoyar al gobierno, al La PSOE, corrupción. es si el PSOE es imputado por financiación ilegal. Bueno, pues vamos a ver, porque a lo mejor en unos meses eso pasa. ¿Yolanda Díaz de verdad va a dejar el gobierno? Pues yo sinceramente creo que no van a dejar de apoyarle. Señores, porque es que es lo que poder. dice Gisela. O sea, estos partidos saben que a este personaje le van a sacar todo lo que quieren. ¿Tú vas a dejar eso de lado? Si luego van a venir otros que no te van a dar nada, pues no. Les van a apoyar hasta el final. Y menos ellos, que Claro. si no, ¿de dónde se cogen? Si no les vota nadie. Efectivamente, claro. Ya por último, chicos, bueno, no sé si te debes hacer un pronóstico de cuándo puede llegar lo de la financiación ilegal, de alguna fuente que ya te haya ido indicando por dónde van a ir los tiros, porque ya se decía incluso que iba a ser antes de fin de año, se ha ido retrasando, imagino que es un tema complicado. Mira, pues te puedo decir, Unai, aquí va a haber una serie de bombazos antes del verano que van a caer sí o sí. En primer lugar, la sentencia, como sabemos todos, del Tribunal Supremo sobre la trama Koldo, eso es cuestión de semanas. Se va a levantar el secreto de sumario de la trama SEPI, que es la que digo que Montero puede acabar muy escaldada. Informe patrimonial de Santos Cerdán,
en el marco de la trama Koldo, que se va a conocer también muy prontito y que creo que también va a ser un buen aldabonazo. Por supuesto, en estos días vamos a conocer en detalle el sumario de Plus Ultra, que va a ser también tremendo. Y luego, por la financiación ilegal del Partido Socialista, yo creo que todavía quedan unos meses. Porque, como digo, no solamente es nacional, es que es internacional. Y cuando hay una investigación internacional que afecta a Venezuela, pues eso es mucho más complicado. Pero eso está en marcha también. O sea, va a tener un final de temporada Pedro Sánchez, por supuesto sin olvidarnos el juicio del hermano que empieza 2 semanas y la Audiencia Provincial de Madrid que tendrá que confirmar el enjuiciamiento de su mujer Begoña Gómez. O sea, esto es todo lo que va a pasar en los próximos 2-3 meses. ¿Crees que vamos a escuchar mucho la palabra loafer en los próximos meses? Por supuesto. Ya ayer estuvieron repitiéndolo como cacatúas. O sea, por supuesto, pero aquí no hay loafer ni leches. Aquí hay justicia, hay jueces, hay fiscales honrados, que todavía quedan. A pesar de que el gobierno quiere acabar con toda la Fiscalía Anticorrupción de Luzón se está manteniendo firme y menos mal. UCO. Exacto, la UCO, que sin la UCO no sé qué haríamos. Gisela, tú, ya como despedida, ¿qué esperas que ocurra con todo esto? ¿Realmente ves una ventana de esperanza de que Pedro Sánchez abandone el poder y rinda cuentas ante la justicia? Yo siempre soy una persona positiva, me encantaría que así fuera, me encantaría que dejara de amargarnos la vida a este personaje y se fuera del poder. Creo que hay una alternativa para España, creo que la oposición lo está haciendo muy bien, creo que podemos... A ver, yo personalmente sabéis que soy antiestatista, conocéis mi posición anarcocapitalista, no creo en el poder, no creo en el Estado, pero más allá de eso, vivimos en un Estado democrático, tengo que entender que esta es la filosofía y la manera de vivir que tenemos hoy en día, y dicho todo lo cual, prefiero a unos antes que a otros, así que dicho todo lo cual, me gustaría que Sánchez saliera del poder lo antes posible, sin duda. Pues chicos, de verdad que ha sido un auténtico placer poder contar con Igualmente. vosotros. Creo que ha sido un programa de lo más gracias. Interesante para esclarecer muchas de las dudas que hay en torno a este megacaso de corrupción, en torno a qué va a ocurrir con Zapatero. Ya lo hemos escuchado, seguramente próximamente pueda incluso acudir ya a prisión, sea ordenado su ingreso. Habrá que ver también si ocurre esto o no, pero desde luego... Y reitero lo que habíamos mencionado al principio, los conspiranoicos vuelven a tener razón. Al final han sido muchos los periodistas valientes que se han atrevido a publicar cuando no había nada y cuando evidentemente iban a ser calificados de locos. Son muy valientes. Exacto. Y mira, de eso a lo que hemos llegado, a una megatrama ya no nacional, sino internacional, a Zapatero, y nos hemos quedado con... Me voy a quedar con las ganas de conocer un poco también cuál puede ser el futuro de José Bono, ¿no? Porque... hay gente que vincula a Zapatero con Venezuela y a José Bono con Marruecos. Y seguramente también Marruecos tenga algo que decir en toda esta trama porque... Lo veremos próximamente. Sí, pero bueno, lo dejamos para una segunda parte, así que... Tengo también la fortuna de contar hoy con una de las personas que más años lleva luchando por la libertad del pueblo venezolano y porque rindan cuentas ante la justicia figuras que todos sabíamos que estaban detrás de estas megatramas de corrupción. En concreto Zapatero. Ella es Setmali Maucó, coordinadora de proyectos de Foro Madrid y además una persona procedente de Venezuela que ha sufrido mucho durante todos estos años. Bueno, luego iremos al apartado emocional, que sé que es un tema muy sensible para ti, pero antes sí que me gustaría conocer cómo te ha sentado esta noticia de Zapatero, si te lo esperabas y también qué labor lleva haciendo durante años Foro Madrid para que se esclarezca todo lo relacionado con la corrupción de Zapatero. Pues es una gran noticia para Foro Madrid, Unai, está el hecho de que se impute a una persona que además ha tenido vínculos estrechos con el crimen organizado, no solamente en Iberoamérica, pero en Europa también, ¿no? Y ahora para nosotros esto representa como, bueno, por fin la justicia está tomando el poder que realmente estábamos pidiendo, exigiendo desde hace tantos años, porque Zapatero lleva años haciéndole daño a España, pero también a una serie de países donde está comprometido y desde luego que esperamos que con toda la investigación que se está alzando en estos momentos se verifique absolutamente todo. Yo siempre digo, ojalá que se destape todo. Sé que es muy difícil, pero yo creo que se va a lograr. Para Foro Madrid es un hito el hecho
de la imputación de Zapatero, porque como bien sabes, nosotros hemos tenido una labor, consecuente con la denuncia de organizaciones criminales como lo son el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que por cierto, no hay que olvidar que Zapatero es uno de los principales creadores del Grupo de Puebla. Por tanto, Zapatero no solamente ha sido el principal aval de fraudes electorales que se han cometido bajo esta organización, sino también financiamientos ilícitos que han habido en campañas electorales en Iberoamérica. Y también que no se nos olvide el rol negociador de Zapatero en el caso, por ejemplo, de Cuba y de Venezuela, como tú lo mencionabas, donde Zapatero sin ningún tipo de escrúpulos se reía, se sigue riendo, de hecho, de las víctimas de la persecución y de las víctimas de este régimen criminal que no solamente ha acercado a la oposición política, sino que los ha llevado a la cárcel, los ha torturado y los ha asesinado en la cárcel. Y él mismo se pasaba por estas mazmorras, por estas cárceles, para reírse de los presos políticos, para reírse de los familiares y para decirle callen, porque si no lo que les viene es peor, ¿no? Entonces, para nosotros obviamente representa esto que no solamente es un pequeño, una pequeña luz, obviamente en el camino por el tema de que se haga justicia, lo que tanto hemos pedido y exigido, sino que se van a destapar muchas cosas. No solamente es el caso de Plus Ultra. Yo creo que lo que sucede hoy no tiene vuelta atrás, ¿no? O sea, aquí obviamente se va a conocer todo el tema también de vínculos con la estatal petrolera de PDVSA, con sus manos metidas también incluso en los programas de alimentación del régimen venezolano, que son las llamadas cajas CLAP. Incluso también cómo se han beneficiado las propias hijas de Zapatero con todas estas empresas de marketing y de consultoría, ¿no? Que son una millonada y es algo exorbitante además. Entonces, es grave porque al final él es el epicentro, ¿no? O sea, él es el jefe de esa estructura criminal que esperamos que se destape lo más pronto posible y que caigan todos finalmente. Pero esto es un logro, pero hay que llegar obviamente hasta el fondo de esto, que es muchísimo además, es mucho. Mencionabas, y con razón, la batería de iniciativas que llevaba a cabo Foro Madrid durante este tiempo. Si te parece, me gustaría recordar a la gente, por ejemplo, aquella movilización que llevasteis a cabo en el Ateneo, en Madrid, donde fueron numerosas personas, y a continuación pues vemos también cuál fue el efecto, cuál fue también lo que la gente os dijo tras ello, y qué efecto tuvo, sobre todo eso, en conocer la realidad que hoy conocemos. Estamos aquí frente al Ateneo de Madrid, desde Foro Madrid y desde Vox, denunciando justamente la presentación de un libro que han titulado Democracia y sus derechos, del cual invitan a hablar a José Luis Rodríguez Zapatero, que no tiene ningún aval para poder hablar de democracia, cuando ha sido el principal cómplice de la tiranía venezolana. Ha dado oxígeno al régimen una y otra vez, no solamente desde el 28 de julio, cuando estuvo allí y fue partícipe de ese gran fraude que se produjo. Al día de hoy, él no se ha pronunciado porque él mismo también tiene manchadas sus manos de sangre, porque ha sido cómplice de los delitos de lesa humanidad que hoy se dan en Venezuela. Desde el 2014, Zapatero ha venido oxigenando al régimen con supuestos diálogos, negociaciones, que lo que ha caído es en más asesinatos, en más persecución, en más hostigamiento y en el exilio forzado de los venezolanos que hoy estamos afuera. Vemos cómo fue el principal artífice de que Edmundo González saliera del país prácticamente con el hostigamiento y con la violencia, porque fue él el operador principal para que nuestro presidente electo saliera con amenazas de su país. Por eso estamos hoy con los venezolanos que están aquí, y no solamente con los venezolanos, sino con todos los iberoamericanos que hoy han despertado y saben que Zapatero es el principal artífice de esta tiranía de Maduro y de todo este concierto del mal de la izquierda iberoamericana. Por eso lo rechazamos, porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados y porque él también tiene que pagar ante la justicia. ¿Cuándo fue esto, Edmari? Porque parece que fue unos hoy. Pronósticos que se están cumpliendo a rajatabla. Sí, bueno, esto fue hace más de año y medio, creo yo ya.
Y bueno, fíjate que el mensaje se mantiene tal cual, se mantiene vigente, pero con el ligero cambio de lo que te decía, de que ese clamor que hacían allí, bueno, nos acompañaron venezolanos, cubanos y por supuesto españoles, pues ahora ya se está esclareciendo, ¿no? Y eso para nosotros obviamente representa un hito, desde luego. Porque, bueno, lo ponían allí en los carteles. Foro Madrid denunciaba que Zapatero es el principal o era el principal operador de Nicolás Maduro. Y fíjate que poco a poco se va derrumbando el castillo de naipes, ¿no? O sea, la captura de Maduro, que obviamente fue un momento épico el 3 de enero. Ahora Zapatero. Y bueno, como ha dicho Santiago Abascal y como ha dicho Vox en estas últimas horas, esperemos que Sánchez también, parte también de esta cúpula criminal que es el PSOE, también caiga bajo todos los escándalos también de corrupción que la asolan. Y bueno, nosotros creemos firmemente que esto va a suceder, o sea, que nada es un hecho aislado, porque al final también vemos cómo la firmeza de Estados Unidos ha estado también presente en estos momentos, y yo creo que este hito, que obviamente lo marca obviamente la investigación de la Audiencia Nacional en España, no solamente se va a quedar en España, ¿no? O sea, como te digo, Zapatero está comprometido no solamente a nivel español, a nivel europeo, sino a nivel iberoamericano, a nivel transnacional, como decimos, con este crimen. Y por supuesto yo creo que Zapatero está a la vista de la administración de Estados Unidos, que hoy más que nunca tiene totalmente claro que hay que encauzar un programa de seguridad en el hemisferio. Y eso pasa por la captura de testaferros, de personas con vínculos con el narcotráfico, con el crimen en general. También veíamos hace pocos días cómo se daba la entrega de un personaje tan turbio, tan oscuro, criminal, como lo es Alex Saab, uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro, amigo también de Zapatero, hay que decirlo. Y bueno, poco a poco van cayendo, ¿no? Entonces yo creo que la hora de Sánchez va a llegar muy pronto también. Eso hay que decirlo, porque desde luego que todo lo que se está desvelando en estos momentos tiene un vínculo estrecho y directo totalmente con lo que es el Partido Socialista aquí en España, ¿no? Y eso tendrá que también, o sea, esperemos que también no solamente se dé a conocer, sino que también veamos por fin sentado en el banquillo de los acusados a Pedro Sánchez. Mencionas a Alex Saab, que acaba de ser detenido en Estados Unidos y quien, si no me equivoco, fue mano derecha, ¿no?, de Nicolás Maduro. ¿Crees que existe realmente relación entre la detención de esta figura y lo que está ocurriendo ahora con José Luis Rodríguez Zapatero? Y aparte creo que hay que reivindicar también una grandísima labor que ha hecho Foro Madrid para que se conozca lo que es Zapatero no solo en España, sino por ejemplo también en la administración Trump en Estados Unidos, ¿no? ¿Vosotros creéis que Estados Unidos también va a querer rendir cuentas con José Luis Rodríguez Zapatero, ya que ha sido uno de los principales articuladores de esta izquierda que tanto daño ha hecho a América Latina? Desde luego, Nay. Yo creo que, como te decía, no es un hecho aislado. Esto es una lucha y un plan, digamos que sostenido, para poder desmantelar todas estas capas del crimen que hay, ¿no? Evidentemente es muy difícil porque es muy difícil, digamos, toda la inyección de presupuesto, de dinero que ellos han hecho en distintas instituciones, la creación de multinacionales, dónde se han colado, dónde se han metido, bueno, todo lo que han exportado, porque incluso en España están sus operadores también, está la inteligencia de ellos manejándose aquí, también persiguiendo de alguna u otra forma, y desde luego que desmontar todo ese aparataje va a llevar mucho tiempo, y bueno, va a ser muy doloroso también porque vamos a ver muchas personas obviamente que no solamente han cobrado de esto, sino que bueno, literalmente han cometido unos delitos graves en torno a ello, y que bueno, que esperemos que también el brazo de la justicia les alcance, ¿no? Pero yo creo que han comenzado como por lo más alto, por los grandes capos, porque no se nos puede olvidar que obviamente Maduro era quien lideraba esta red en Venezuela y en el resto de la región, pero también tienen como la cara europea y la cara también de los que han creado estas organizaciones como el Grupo de Puebla, que es Zapatero justamente, y Alex Saab, ya no hablemos de él, cuando ha manejado prácticamente todo el dinero sucio del régimen
régimen venezolano y que obviamente tiene su germen, o mejor dicho, tiene su comienzo y su inicio con el régimen cubano, que por cierto también hoy es un tema principal para los Estados Unidos y que no voy a decir, no lo voy a afirmar del todo, ojalá que mis palabras tengan poder, pero es probable que en los próximos días o en las próximas semanas también Estados Unidos tome una acción contundente con la dictadura cubana. O sea que eso ya sería un hito, no te digo ya importante, sino histórico también para no solamente para la región, sino a nivel mundial, ¿no? Así que yo creo que están pasando muchas cosas interesantes y muchas de ellas obviamente es un motivo para nosotros seguir, pero no podemos desmayar tampoco y no podemos dejar de seguir acusando, investigando y diciéndole al mundo entero todos y cada uno de los delitos que ha cometido, y en este caso el caso de Zapatero, que bueno, hay un montón que sacar. Yo creo que tenemos que continuar firmes en esto y no ceder ni un milímetro, porque claro, ya todo el tiempo que ha pasado donde ellos han cometido sus fechorías, Unai, para nadie es un secreto que ellos se han blanqueado de alguna u otra forma, y por supuesto que han podido borrar muchas cosas también, pero por eso es que hay que llegar hasta el fondo de todo esto, e incluso yo creo que muchas personas vinculadas a el mismo Zapatero, como fue el caso de la senadora del Pacto Histórico, bueno, senadora de la izquierda, que es Piedad Córdoba, que murió, ya habría acusado en una entrevista a Rodríguez Zapatero por tener una mina de oro en Venezuela. Entonces yo creo que casos como esos, muy reveladores, que son de la misma cúpula y se supone que son amigos de Zapatero, del entorno más cercano, van a empezar a cantar, porque es eso o es... Exacto, exactamente, o caer en la cárcel. Exactamente. Entonces yo creo que todas esas cosas van a venir en los próximos días, estoy segura de ello. Pues Edmali, de verdad que muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que estáis haciendo y ojalá que acabe dando sus frutos, que todo pinta que va a ser así. Pues esperemos que sí. Bueno, y yo creo que todos estamos ansiosos de ya ver cómo la justicia se aplica firmemente con Zapatero y bueno, esperemos que en los próximos días podamos hacer un nuevo programa ya con esto un poco más bueno, claro, ya más aclarado el panorama. Y con champán. Sí, esperemos que sí. Pues gracias. Gracias a ti, Unai. Os pido que compartáis el vídeo, que os suscribáis si no lo estáis, que le deis me gusta y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio del Bolso de Soraya aquí en Bipartidismo Stream.